Cuando uno mira un rascacielos es casi inevitable preguntarse cómo es posible que algo tan enorme y pesado aguante la fuerza de un terremoto. Bueno, pues hoy vamos a meternos de lleno en la ciencia que hay detrás, esa que consigue que estos gigantes de acero y hormigón se mantengan en pie cuando la Tierra tiembla. La respuesta, la verdad, va mucho más allá de un simple haciéndolos más fuertes. Es como una danza súper compleja entre la física, las matemáticas y, por supuesto, la ingeniería. Entonces, ¿cuál es el secreto? ¿Cómo lo hacen? Bien, este va a ser nuestro recorrido. Primero veremos el desafío al que nos enfrentamos. Luego, cómo se crea un modelo digital del edificio, exploraremos los dos métodos principales que existen para analizarlo y terminaremos con la que es quizá la idea más importante de todas, el verdadero objetivo de estos cálculos. Venga, vamos al lío. Lo primero que hay que entender es que un terremoto es, por definición, caótico, impredecible. Para los ingenieros, esto es un reto brutal, porque tienen que diseñar estructuras que aguanten fuerzas que pueden venir de cualquier dirección, con cualquier intensidad. Están preparándose literalmente para lo desconocido. A ver, sería una locura, imposible analizar cada tornillo, cada viga, cada soldadura de un edificio real. Por eso, el primer paso, siempre, es crear un modelo digital simplificado. Pero ojo, aquí está la clave. Aunque sea simple, este modelo tiene que ser un reflejo perfecto de cómo se va a comportar el edificio en la realidad. Este proceso de modelado es una pasada. Consiste básicamente en traducir la estructura física, con sus materiales, sus formas, su peso, a un lenguaje que un ordenador pueda entender, un conjunto de datos y reglas matemáticas. Estamos creando en esencia un gemelo digital del edificio. Y de todas las características que tiene un edificio, hay dos que son las reinas del análisis sísmico: la masa, o sea, dónde se concentra el peso, y la rigidez, que es lo que nos dice cómo se deforma la estructura cuando se le aplica una fuerza. Si estas dos cosas no están bien representadas en el modelo, todo lo que venga después no sirve de nada. Para poder manejar estos modelos, los ingenieros usan algunos trucos muy inteligentes. Uno de los más importantes es la hipótesis del diafragma rígido. A ver, para que nos hagamos una idea, es como pensar en el tablero de una mesa. Si empujamos el tablero por un lado, ¿a que todas las patas se mueven a la vez? Pues se asume que los suelos de cada planta del edificio se comportan igual, como un bloque. Esto simplifica los cálculos una barbaridad. Y aquí se ve perfectamente el resultado. Da igual si el suelo es una losa maciza de hormigón o un sistema de vigas más ligero. El modelo lo que hace es calcular cómo esa fuerza horizontal del terremoto, que empuja toda la planta a la vez, se reparte y baja por los elementos verticales, los pilares, los muros, hasta llegar a los cimientos. Vale, ya tenemos nuestro gemelo digital listo. Ahora llegamos a una bifurcación. Las normativas de construcción nos dan a elegir entre dos caminos, dos métodos principales para hacer el análisis. La elección de uno u otro va a depender sobre todo de cómo sea el edificio, de su altura y de si su forma es simple o compleja. Y estos son los dos métodos, el análisis estático y el análisis dinámico. Pensemos en el primero como un atajo, una simplificación muy lista, y en el segundo como una simulación a fondo, mucho más detallada y realista. Vamos a empezar con el método estático. La idea fundamental aquí es transformar la fuerza caótica y vibrante de un terremoto en algo mucho más sencillo, un conjunto de fuerzas equivalentes que no cambian con el tiempo. Es, por así decirlo, como cambiar una sacudida frenética por un empujón constante y predecible. El proceso tiene tres pasos muy claros. Primero, se calcula el peso sísmico, que es básicamente todo lo que pesa el edificio en el momento del seísmo. Segundo, con ese peso se calcula una única fuerza horizontal total, como si todo el terremoto fuera un solo empujón en la base. Y tercero y último, esa gran fuerza se reparte en fuerzas más pequeñas, planta por planta, de abajo a arriba. Y el resultado visualmente es esto que vemos aquí. Unas flechitas que empujan el modelo del edificio en cada uno de sus niveles. Esas son nuestras fuerzas estáticas equivalentes. Al aplicarlas, los ingenieros ya pueden calcular cómo se tensionan los pilares, las vigas, toda la estructura. Pero mucho cuidado, este atajo tiene sus límites y son muy importantes. Las normativas solo permiten usarlo para edificios que sean regulares, con formas sencillas y que no sean muy altos. Normalmente el límite está sobre los 30 metros. Para rascacielos o edificios con diseños raros, esta simplificación sencillamente no es segura. ¿Y por qué tiene esos límites? Pues porque se basa en unas suposiciones muy fuertes. Da por hecho que el edificio se va a mover de una sola manera, como un bloque rígido que se balancea, y que toda su masa, el 100%, participa en ese único movimiento. Como se pueden imaginar, esto para un edificio simple y bajito puede valer, pero para uno alto y flexible la realidad es mucho más compleja. Y aquí es donde entra en juego el segundo método.
Si el estático era una foto fija, el método dinámico es una película en alta definición y a cámara superlenta. Está pensado precisamente para capturar ese comportamiento real y complejo de las estructuras más altas y singulares. Y esta es la diferencia brutal, la fundamental. El análisis dinámico no asume una única forma de moverse, no. Lo que hace es calcular todas las formas naturales en las que el edificio tiende a vibrar, a doblarse, a retorcerse. Cada una de esas formas es lo que se llama un modo de vibración. La mejor analogía es pensar en la cuerda de una guitarra. Cuando la tocamos, la cuerda entera vibra de un lado a otro, ¿verdad? Ese sería el modo fundamental. Pero a la vez está vibrando en ondas más cortitas y rápidas. Esos son los armónicos. Pues un rascacielos hace exactamente lo mismo. Tiene un balanceo principal, pero también movimientos más complejos, como un efecto látigo en las plantas superiores. Claro, la normativa en esto es muy exigente. Obliga a que el análisis incluya suficientes modos de vibración como para tener en cuenta como mínimo el 90% de la masa total del edificio. De esta forma se aseguran de que no se está pasando por alto ningún movimiento importante que pueda poner en riesgo la estructura. Entonces, resumiendo, que esto es lo importante, el método estático se inventa una única forma de vibración, mientras que el dinámico combina muchas formas de vibración que son reales. Es la diferencia entre una aproximación, un cálculo por encima y una simulación de verdad. Y por eso, uno sirve para edificios sencillos y el otro es obligatorio para los más complejos. Y llegamos al final, a la parte que, en mi opinión, es la más reveladora y la que peor se suele entender de todo este proceso. Después de tanto cálculo, ¿cuál es el objetivo real de todo esto? Esta frase, sacada del material de referencia, lo clava. Es la idea clave. Lo que se calcula no es una predicción de las fuerzas que va a generar un futuro terremoto. Eso es imposible de saber. Lo que se calcula es otra cosa, la resistencia mínima que tiene que tener la estructura para poder sobrevivir. Es un cambio de mentalidad sutil, pero importantísimo. El análisis sísmico no es una bola de cristal para adivinar el futuro, no. Es una herramienta de ingeniería para poner un listón de seguridad. El edificio se diseña para ser lo suficientemente fuerte, para superar ese listón y garantizar así un nivel de seguridad frente a un evento que, por naturaleza, es incierto. Así que la próxima vez que levantemos la vista y veamos un rascacielos recortado contra el cielo, podemos pensar en toda esta ciencia invisible que hay detrás. Y claro, esto nos deja una pregunta en el aire, ¿no? ¿Qué otra ingeniería brillante, pero que no vemos, nos mantiene a salvo en nuestro día a día?